A ver, siempre vemos al Estado como una maquinaria gigante casi inabarcable, ¿no? Bueno, en este análisis vamos a hacer precisamente eso. Vamos a levantarle el capó para ver cómo funcionan sus engranajes. Vamos a entender quiénes trabajan ahí, de dónde sale la plata para que funcione y sobre todo, qué pasa cuando algo sale mal. Vamos a desarmarlo pieza por pieza para entenderlo de verdad. Y esta pregunta, que parece tan simple, en realidad es la base de todo. Porque la respuesta define muchísimo más que tener un puesto en el gobierno. Es el punto de partida que pone las reglas de juego para la ética, los deberes y, fundamentalmente, la rendición de cuentas. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a la idea central de todo esto. ¿Qué es la función pública? Después, nos metemos a ver la estructura de la máquina, quiénes la operan, cuál es el combustible que usa y, al final, el sistema de seguridad que nos protege cuando algo no funciona como debería. Bueno, arranquemos por el principio de todo. Antes de hablar de ministerios, de empleados o de burocracia, hay que entender un concepto que es clave, uno que define exactamente cuándo una persona está actuando en nombre de todos nosotros. Y acá, ojo, lo importante es lo increíblemente amplia que es esta definición. No importa si es un ministro con chofer o una persona que trabaja como voluntaria en una campaña de vacunación. Si estás actuando en nombre del Estado, estás cumpliendo una función pública. Y esto, claro, crea un universo gigante de gente con responsabilidades muy especiales. Entonces, ¿por qué nos detenemos tanto en esta definición? Porque no es un tecnicismo legal, para nada. Es la base de toda la ética pública. Al trazar esta línea en la arena, la ley nos da las herramientas para exigir transparencia, para establecer consecuencias y, en última instancia, para poder luchar contra la corrupción. Ok, ya tenemos el concepto. Ahora veamos la maquinaria. ¿Cómo se organiza el Estado para poder funcionar? Porque no es un solo bloque monolítico, es un sistema complejo con distintas formas de diseño. Para que se entienda fácil, pensemos en dos modelos bien distintos. La centralización es como una gran empresa con su casa matriz. Las órdenes bajan en línea recta, del presidente al ministro, del ministro al director. Es una pirámide. En cambio, la descentralización se parece más a una red de franquicias. Cada una, como una universidad o la AFIP, tiene su propia entidad legal, su propio patrimonio. La casa matriz supervisa, claro, pero no está en el día a día controlando cada detalle. Y para complicarla un poquito, pero no tanto, aparece un tercer concepto, la desconcentración. Esto es, básicamente, una forma de hacer las cosas más ágiles. Dentro de la misma casa matriz, se le da permiso a las sucursales para que tomen ciertas decisiones sin tener que consultar todo para arriba. Ojo, legalmente sigan siendo parte de la misma empresa, no son una entidad nueva. Ahora, vamos a aclarar dos palabras que siempre se confunden, autonomía y autarquía. Suenan parecido, pero no son lo mismo. Autonomía es la capacidad de darse sus propias leyes, de autogobernarse, como lo hace una provincia, por ejemplo. En cambio, autarquía es la capacidad de administrarse a sí mismo, o sea, de manejar tu propia plata, tus recursos, pero siempre, siguiendo las leyes que otro estableció. Es la diferencia clave entre el poder político y la capacidad de gestión. Claro, porque toda esta estructura, todas estas reglas y conceptos no son nada sin la gente que las hace funcionar. Así que ahora hablemos del motor humano del Estado, los empleados públicos. Esta frase de Peter Drucker es, la verdad, tremenda. Es súper contundente y pone el foco exactamente donde tiene que estar. La calidad de la gestión pública, o sea, la calidad de las personas que la llevan adelante, es un factor decisivo para el desarrollo de un país. La eficiencia del Estado depende directamente de su gente. En la práctica, podemos pensar que hay dos grandes equipos. Por un lado, la planta permanente. Este es el núcleo duro, el equipo estable del Estado. La palabra clave acá es estabilidad, un derecho que busca garantizar un cuerpo de profesionales que perdure más allá de los cambios de gobierno. Y por otro lado, está el personal contratado, gente que entra por un tiempo limitado para hacer tareas específicas y puntuales. Y bueno, toda esta máquina de la que venimos hablando, ¿con qué funciona? Con plata. Y esa plata, esa energía, es el presupuesto. Vamos a ver cómo se crea y cómo se maneja esta herramienta que es literalmente vital. El camino del presupuesto sigue un ciclo muy claro, que es, en el fondo, el corazón del debate democrático de un país. Funciona así. El Poder Ejecutivo propone un plan de gastos. Dice, queremos usar la plata para esto. Pero es el Congreso, que nos representa a todos, el que tiene la última palabra. Lo discuten, le hacen cambios y finalmente lo aprueban y lo convierten en la ley que va a marcar las prioridades del país para todo el año que sigue. Pero claro,
siempre está la pregunta del millón. ¿Y qué pasa si el Congreso no se pone de acuerdo y no aprueba el presupuesto? ¿Se para el país? No. Existe un mecanismo de emergencia. Se reconduce el presupuesto del año anterior, o sea, se sigue usando el mismo. Esto garantiza que el gobierno pueda seguir funcionando, pero tiene una consecuencia política muy grande. El Congreso pierde su principal herramienta de control sobre cómo se gasta la plata en el nuevo año. Bien, ya vimos la estructura, la gente que la mueve y el combustible que la alimenta. Pero nos falta una parte clave, quizás la más importante. ¿Qué sucede cuando esta maquinaria comete un error y le causa un daño a alguien? Bueno, acá es donde entra el último pilar de nuestro análisis, la responsabilidad. Esto que parece obvio es en realidad uno de los pilares de un Estado de Derecho. Significa que nadie, pero nadie, ni siquiera el Estado con todo su poder, es impune. Es como cualquier persona. Si sus acciones le causan un perjuicio a otro, tiene la obligación legal de repararlo. Su poder no le da un cheque en blanco. Y acá la cosa se pone interesante porque la ley distingue dos situaciones. La primera es la más fácil de entender. Si el Estado actúa mal, con negligencia o a propósito, y causa un daño, tiene que pagarlo y repararlo por completo. Punto. Pero lo más llamativo es que el Estado también puede ser responsable incluso cuando actúa bien, de forma legal. Pensemos, por ejemplo, que para construir una autopista que beneficia a miles de personas hay que expropiar una casa. Bueno, aunque el Estado está actuando por el bien común, le está causando un daño particular a esa persona. En ese caso, también debe compensarla. Y cerramos con esta pregunta, que es con la que nos tenemos que quedar. Saber que el Estado es responsable es el primer paso. Es la teoría. El verdadero desafío es de todos nosotros, exigir que los sistemas de control funcionen, que la justicia actúe cuando tenga que actuar y que la supervisión ciudadana sea algo de todos los días. Porque solo así, la responsabilidad deja de ser una idea en un libro y se convierte en una realidad concreta.